Buenas tardes a todos los que estáis. Veo que de momento hay parte de la gente que se había inscrito, con lo cual entiendo que se irá uniendo más gente. Pero bueno, vamos a ir empezando poquito a poco por aquello de seguir con el horario previsto y no alargarnos demasiado. El objeto de la charla pues es presentaros, por un lado, lo que es Nexomed y, por otro lado, también actualizar cuál es la situación legislativa que tenemos en este momento, fundamentalmente con la entrada de un reglamento europeo. Em, Conforme os voy contando estas cosas, aquí como tenemos que hacer todo, iremos admitiendo a la gente que se vaya uniendo. Si no, si quieres la puedes dar tú también. Vale. Y bueno, para comenzar, presentarnos, estamos Iciar González, que es la encargada de operaciones de Nexomed, y yo mismo, Íñigo Jiménez, que soy encargado de la parte legal de Nexomed. Y bueno, pues primero os voy a contar un poquito lo que son las novedades, la situación actual en cuanto a medicamentos veterinarios y las novedades legales. Y con posterioridad, pues Iciar os comentará ya más y sobre todo os podrá enseñar de forma práctica, que al final yo creo que es lo más interesante, pues cómo funciona la plataforma. ¿Mm? Entonces, bueno, voy a comenzar, vamos a ver, compartiendo una presentación en la cual podremos ir siguiendo lo que son las novedades legales y bueno, pues una serie de diapositivas, sobre todo para verlo un poquito más fácil. Vamos a ver. Bien. Bueno, como podéis ver, bueno, Nexomed al final, luego lo veremos, pero al final lo que es una herramienta de comunicación entre el veterinario y la farmacia. Es una plataforma digital que une a los distintos miembros o los distintos participantes de este ciclo o de esta rueda del medicamento veterinario, que en definitiva son pues, el veterinario que prescribe, el distribuidor veterinario de medicamento veterinario, que es el único habilitado para hacer llegar ese medicamento veterinario a las farmacias, y la farmacia, que es la única autorizada, ya veremos que hay alguna excepción, pero es la autorizada para dispensar los medicamentos veterinarios. Bien. Por ponernos un poquito en contexto, os voy a dar unos datos del sector veterinario en España. Y como veis, pues bueno, pues hay 21 millones de mascotas en España, es decir, el doble de niños. Em, Tenemos unos estudios relativamente recientes que ya en el 2020 el 26% de los hogares tenía al menos un perro o un gato como mascota. Es decir, que es algo muy habitual en nuestras familias y que de los clientes de una farmacia, pues al menos uno de cada cuatro va a tener una sensibilidad especial en cuanto al medicamento veterinario y en cuanto al trato a las mascotas. Bien, en cuanto al volumen de operaciones, pues ya veis que el medicamento veterinario tiene un volumen bastante importante. Actualmente se estima que supera los 300 millones de euros anuales. Con lo cual, bueno, pues comercialmente es algo que no, vamos, que tiene gran importancia, ¿no? No cabe desdeñar. Como sabéis, el medicamento veterinario no tiene un precio limitado como ocurre con el medicamento humano. Em, Aprovecho para hacer un inciso y, si os parece bien, dado el formato de reunión vía streaming y la dificultad que podría haber si abriésemos los micrófonos para todo el mundo, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, os pedimos que por favor pues lo hagáis vía chat. Y al final de la exposición, o si procede, pues la interrumpiríamos, pero si no, al final de la exposición, pues iríamos contestando a las preguntas en función un poco del tiempo que haya disponible. Bien, dicho esta pequeña introducción respecto al sector veterinario, si os parece bien, lo que vamos a hacer es entrar a la parte un poco más árida de esto, que es
la parte legal, la parte legislativa, para comentaros un poquito cómo está o qué novedades hay. No vamos a entrar en analizar la ley de garantías que ya todos conocéis, ni la ley de asistencia farmacéutica de Navarra, etcétera, sino que nos vamos a centrar en las novedades legislativas y sobre todo o fundamentalmente y exclusivamente respecto de los medicamentos veterinarios. Bien, como veis en la diapositiva, pues tenemos una novedad legislativa que ya está en vigor, que es el nuevo Reglamento Europeo 6/19. Tiene la particularidad de que, pese a que se publicó en diciembre del 2018, pues no ha entrado en vigor hasta el 28 de enero del 2022, este pasado enero. Esto tiene un motivo, o tiene varios motivos, pero uno de ellos, fundamentalmente, es que prevé una serie de adaptaciones en nuestro día a día que requerían cierto tiempo. Adaptaciones en cuanto a los objetivos principales que ahora a continuación veremos. Bien, en segundo lugar, y ahí veis en la diapositiva que va a ser próximamente, tenemos un nuevo Real Decreto que va a sustituir al que está actualmente en vigor, al 109/1995 sobre medicamentos veterinarios, y que lo que hace es transponer la normativa europea. Esto es una cuestión importante que quede claro para todo el mundo, y es que la normativa europea es de aplicación ya en España. Es decir, no es necesario transponer a la legislación española las normas de ese reglamento europeo, sino que ya nos obligan, salvo en las situaciones en las que dice que se admitirá un periodo pues, de adaptación, que también hay ciertas circunstancias en ese sentido, pero, insisto, es de aplicación. Luego tenemos el borrador que el Ministerio de Sanidad, en este caso, en colaboración con la Agencia Española del Medicamento, han decidido y han considerado adecuado transponer esa normativa, lo que significa que, bueno, pues pueden matizarla, ampliarla, no contravenirla. Esto es una pregunta habitual. ¿Qué tiene más peso, el reglamento europeo o la normativa española? No, el reglamento europeo. La normativa española no puede contradecir ese reglamento, pero sí que puede desarrollarlo. Entonces, bueno, en este caso, en España se ha considerado que procedía pues bueno, pues desarrollar y detallar esa normativa y, entre otras cosas, pues actualizar ese Real Decreto pues que ya venía desde el 95, aunque sí que tuvo una actualización más reciente en el 2010. Bien, ¿cuáles son los objetivos del reglamento? Pues los que veis ahí, lógicamente actualizar la normativa, porque también comunitariamente pues, hacía falta esta actualización, pero hay una parte muy importante que es la del control de los antimicrobianos. Yo creo que muchas de vosotras ya estaréis al corriente de que bueno, pues, la resistencia a los antimicrobianos, las superbacterias, van a ser, dicho por la OMS, la primera causa de muerte mundial por encima del cáncer. Entonces, esto desde Europa, bueno, pues es una cuestión que preocupa mucho, lógicamente, en Europa se están intentando anticipar y poner los medios para frenar pues todo ese auge de las resistencias. Y desde un punto de vista denominado, que también muchos conoceréis, que es el punto de vista One Health, pues lo que están intentando es atacar ese problema desde distintos frentes. Y uno de ellos, lógicamente, pues es ese control en cuanto a cuánto se dispensa, cuánto se prescribe, lógicamente, de antimicrobianos, que se prescriban las cantidades adecuadas, etcétera. Hay una serie de enfoques, porque esto es un enfoque multidisciplinar desde muchos ángulos, lógicamente, desde el punto de vista de ganadería, pues también tiene un peso muy importante en lo que respecta a animales productores de alimentos, pero bueno, en el objeto de esta charla, lógicamente nos interesa lo que es el pequeño animal, el animal de compañía y aquellos antimicrobianos que podamos dispensar pues, en la farmacia pues, para eso, para animales de compañía. Bien. Otra de las patas importantes del banco de este nuevo reglamento es la farmacovigilancia. No la vamos a desarrollar en exceso porque quizás no sea tanto el objeto de esta charla, pero es importante saber y conocerlo. Al final lo que se busca es tener un mayor control de qué medicamentos se dispensan, no solamente
se prescriben y se dispensan, no solamente los antimicrobianos, sino también todo tipo de medicamentos, porque lógicamente esa mayor precisión, ese mayor control va a redundar en la salud de todos. Bien, y para cumplir esos objetivos que hemos señalado anteriormente, lógicamente hace falta pues, una serie pues de herramientas de control mediante informes a los que los distintos actores del proceso, es decir, veterinarios, distribuidores y dispensadores, ¿no? Y farmacias, vamos en este caso, pues están obligados, ¿no? Deben hacer ese tipo de, pues de inventarios, de control de qué es lo que se está dispensando o prescribiendo en su caso, y lo que ocurre es que hay un incremento de la burocracia, ¿no? De la carga administrativa que nos requiere, además de nuestras tareas habituales, en este caso de dispensar. Para eso, la única forma de gestionarlo es digitalizar todo. Lógicamente, en papel todo es muchísimo más difícil de controlar y de filtrar y de generar informes. Y desde Europa, pues lo que tienen claro es que para que esto sea efectivo, para que esto sea real, pues es necesario digitalizar el sector y entonces también esa sería la tercera pata, digamos, del banco de este nuevo reglamento. Lógicamente trata muchos otros conceptos que no son objeto de esta charla, como pues, la fabricación, etcétera, pero para aliviar vamos a pasar sin entrar en ellos porque no son objeto, vaya. Bien, eh, entonces vamos a ver dos bloques. Uno, el reglamento, que ya está en vigor, como hemos dicho. El otro, el futuro, el borrador. Tenemos un borrador que denominado ya como definitivo y por lo tanto es previsible que ese nuevo borrador de medicamentos veterinarios, del Real Decreto de Medicamentos Veterinarios, pues que entre en vigor en breve. Según los cauces legislativos habituales, debería haber entrado en vigor pues allá por primavera, pero bueno, es una cuestión sensible, es una cuestión complicada y pues estamos en octubre, todavía no está en vigor, pero es previsible que en cualquier momento sea de aplicación. Dicho esto, cuando entremos a valorar y a comentar lo que es el borrador del nuevo Real Decreto, habrá que tomarlo con cautela por eso, porque esa condición de borrador, pero bueno, tenemos dos indicios de que lo que vamos a hablar pues sea lo que tengamos de aplicación en breve. Uno, porque es muy parecido a lo que dice el reglamento y va siguiendo el borrador, lo que dice el reglamento de la Unión Europea. Y en segundo lugar, porque bueno, pues tenemos ese borrador que ya tiene ese carácter definitivo. Bien, entrando en el reglamento y solamente apuntando un poco lo que os pueda interesar como novedades desde el punto de vista de dispensadores, de farmacias, sí que se plantea, y esto no es actual, por ejemplo, esto es algo futuro, la creación de una base de datos sobre medicamentos veterinarios y la creación de una base de datos de farmacovigilancia, ambas previendo que estarán conectadas entre sí. Respecto a la base de datos sobre medicamentos veterinarios, sería un poco el paraguas que cubriría a la actual base de datos de CIMA y de CIMAVET, ¿no? Para medicamentos veterinarios y que, bueno, pues, en la cual va a unificar toda la información y vamos a tener información sobre, pues, lo que veis ahí, medicamentos autorizados, la disponibilidad de los medicamentos, especificaciones técnicas, etcétera. Es decir, va a ser un punto de referencia de todos los medicamentos que estén autorizados, que estén disponibles en el mercado en ese momento, al que todos podamos acudir y va a estar conectado ya desde Europa con las bases de datos de la Agencia Española del Medicamento en España o de los distintos países y actualizado también en tiempo real para que todos sepamos exactamente qué es lo que hay. Ahora hay una problemática y es que la base de datos pues de CIMAVET tiene un volumen muy grande y es de difícil manejo. Entonces, todo esto entendemos que se irá puliendo. Desde Nexomed sí que lo que hemos hecho ha sido precisamente eso, avanzar en viendo ese problema de ese difícil manejo de CIMAVET, pues se ha creado una base de datos
que si alguien, pues, o los que os hayáis metido, sobre todo en el apartado de pedidos, ahí tenéis todo el árbol, que es el mismo que manejan los veterinarios, en el que ya están por conceptos, por distintas familias, pues todos los medicamentos disponibles y de una forma sencilla de buscar, ¿no? En Europa están viendo que las bases de datos que tienen ahora pues son un poco difíciles y se busca avanzar en ese sentido. Bien. Otro de los puntos que trata el reglamento en su artículo 57, pues ya se refiere a los antimicrobianos, a los antibióticos, y establece la obligación, en este sentido que hemos dicho, y para prevenir o para ayudar en la lucha contra las superbacterias, pues que establece que los estados recojan datos sobre el volumen de ventas y sobre el uso de los mismos. Bien, luego sí que, como también comentábamos al principio, en su apartado quinto del artículo 57 establece un plazo progresivo, pues, para implantar esas medidas. En este caso no nos interesa tanto porque no vamos a suministrar tanto en principio a animales productores, pero sí que establece una serie de plazos de 2 años por ser tener mucha relevancia, pues porque al final son lo que comemos día a día y tienen un impacto directo, pero tiene un límite de 8 años para implantar todo lo demás. Porque también, como muchos conoceréis, pues bueno, las superbacterias y las resistencias que puedan tener las mascotas con las que convivimos nos influyen y nos afectan directamente a los seres humanos, con lo cual también tiene esa influencia que quizás no sea tan directa como la de un animal que ingerimos, pero sí que lógicamente pues nos influye. Bien, en cuanto quizás el artículo más importante desde el punto de vista de una farmacia pueda ser el artículo 103 del reglamento, que es el que hace referencia a la venta al por menor de medicamentos. Y bueno, sí que, como veis, pues establece que las normas y el desarrollo lo va a establecer el derecho nacional. Esto, una de las repercusiones prácticas que todos conocéis, es el hecho de que en distintos países de la Unión Europea hay países en los que pueden vender los veterinarios al por menor, pueden dispensar, y en otros no. En el caso de España, y ahora lo veremos, pero bueno, la realidad es que no se puede dispensar por un veterinario, solamente en acto clínico, en la consulta, en el momento y para la dosis, pero no para la continuación del tratamiento. En el borrador, que ahora lo veremos también, pues se prevé que continúe esa misma situación y que solamente se pueda dispensar, salvo ese acto clínico, en farmacias. Bien, luego otra de las cuestiones que regula este artículo 103 es esa obligación de llevar un registro pormenorizado por especies con los datos de cada transacción. Esto, lógicamente, pues desde el punto de vista de la farmacia, nos incrementa mucho la carga administrativa y desde luego gestionarlo en papel pues hace complicado. Entonces, bueno, esta es otra de las propuestas que tiene Nexomed para facilitar toda esa gestión de esa documentación y ese registro. Bien, luego tenemos también la obligación de una auditoría anual, controlando pues eso, qué es lo que se ha vendido, qué es lo que tenemos, si conservamos stock y todos estos datos, como pone en la diapositiva, pues deben estar a disposición de las autoridades para inspección durante 5 años. Bien, otra de las cuestiones que plantea que pueda interesarnos el reglamento es prevé la venta a distancia al por menor de medicamentos, su artículo 104. Y esto sería, como decimos, para medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción. Entonces, bueno, seguramente todo el mundo conoceréis de pues, ejemplos, por ejemplo, en farmacias francesas o en distintos países en los que bueno, pues se venden pues, no solamente pues, los productos que conocemos y que dispensamos habitualmente en una farmacia en España, sino también pues, tienen su parte de medicamentos veterinarios, sí, de medicamentos veterinarios y de productos veterinarios. Entonces, bueno, pues esto se está también previendo en el reglamento europeo. Bien, y en cuanto al contenido mínimo de la receta, que quizás a priori no es una cuestión tan propia de la dispensación, sino más de la prescripción de los veterinarios, pero sí que es bueno que sepamos que, bueno, pues que se han incrementado muchísimo los datos y la información a rellenar. Las recetas, para que sean válidas y legales, pues tienen
una serie de campos mínimos que lógicamente para rellenar en el típico talonario de toda la vida pues resultan muy complicados y por eso también se prevé la generación de recetas en forma electrónica en la que se puedan utilizar el autorrelleno de campos e incluso recetas previas pues con los datos de, por ejemplo, del veterinario que prescribe, del propietario del animal, etcétera. Que bueno, que si los podemos reutilizar de otras recetas mediante herramientas digitales, pues lo podemos hacer muy rápido. Si lo tenemos que hacer a mano, pues es prácticamente inmanejable. Bien, continuando, también merece la pena hacer una pequeña referencia a lo que es, aunque esto afecta más a la prescripción, pero lo que es la cascada de prescripción, que para el que no esté familiarizado, pues bueno, en cuanto a medicamento veterinario, lo que exige la ley, y aquí el artículo 112 del reglamento también lo vuelve a recoger, indica que se debe prescribir el medicamento concreto para la especie concreta y para la patología concreta. Y solamente se llama cascada porque son una serie de prescripciones alternativas. En caso de que no hubiese ese medicamento, entonces es cuando el veterinario puede elegir, y lo dice el reglamento, bajo su responsabilidad personal directa del veterinario, y para evitar un sufrimiento inaceptable, todo esto son requisitos, es decir, que son situaciones excepcionales, pues excepcionalmente podrá elegir ¿qué? Pues primero, en primer lugar, un medicamento que también sea veterinario, pero pues o bien para la misma especie y distinta patología, o al revés, o para otra especie y para la misma o para distinta patología, pero ese otro medicamento veterinario que considere que sería, pues bueno, salvaría la situación en ese caso, como decimos, de sufrimiento inaceptable o de falta de disponibilidad. Bien, y si no existiera, pues entonces es cuando podríamos ir a lo que comúnmente llamamos la prescripción excepcional, que sería el aplicar el medicamento de uso humano. Muchos de vosotros pues diréis, bueno, pues a mí me llegan muchísimas recetas de prescripción excepcional. Pues efectivamente, pero esto supone saltarse la cascada de prescripción y iría en contra de lo que está establecido legalmente. Y luego el último escalón tendríamos lo que se llama la fabricación extemporánea, que comúnmente es lo que entendemos por formulación, la formulación a medida. Sería cuando ya no tenemos esos medicamentos, pues iríamos a la formulación. Bien. Y por último, también el reglamento prevé una serie de inspecciones y controles, su artículo 123, que indica que o establece que deban llevar las autoridades nacionales y entre los distintos agentes, pues, distribuidores, prescriptores y también los minoristas, que en este caso serían las farmacias. Estos controles, básicamente, tampoco voy a desarrollarlo para no alargarnos demasiado, pero bueno, pueden revisar un poco pues lo que vamos a imaginarnos, pues el local, la documentación que tengamos, etcétera, y se pueden realizar sin previo aviso. Bien, hasta aquí tendríamos lo que es lo que ya está de aplicación. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, pues el nuevo decreto de medicamentos veterinarios y en el borrador, en lo que a las farmacias nos toca, pues vendría regulado en el capítulo cuarto, que es el artículo 20 y siguientes, y establece, ya lo hemos adelantado, que solamente se puede dispensar o bien en oficinas de farmacia o bien en establecimientos minoristas autorizados, los cuales pues, detalla, incluye las agrupaciones ganaderas, y bueno, no voy a entrar en eso, pero sí que es importante saber que no autoriza la dispensación en centros veterinarios, digamos. Bien, otra de las cuestiones que establece es la dispensación en los envases originales intactos, aquello pues, que se hacía a veces, no en las farmacias, lógicamente, pero sí que pues, en algunas clínicas de dar media pastilla, etcétera, pues lógicamente no está permitido y únicamente sí que se plantea una excepción y es que en determinados formatos autorizados se podrá, digamos, dispensar parcialmente, pero siempre tiene que venir, bueno, tiene que ser presentaciones que ya vengan preparadas para esa, digamos, dispensación fragmentada. Todo esto se tiene que desarrollar y determinar que hoy por hoy todavía no está desarrollado. Bien, en cuanto a la dispensación de un medicamento distinto del recetado, bueno, pues aquí también el nuevo reglamento, perdón, el nuevo Real Decreto
ya establece los requisitos que tendríamos, que no son desconocidos para vosotros. Sería primero que el establecimiento no disponga de ese medicamento prescrito, que haya una conformidad por parte del propietario del animal, en este caso, un conocimiento y una conformidad. Luego, lógicamente, que el farmacéutico lo autorice y anote y firme en el dorso de la receta indicando cuál es el medicamento que se ha dispensado en lugar de aquel otro que era el prescrito. Bien, y luego vemos que sí que nos restringe y nos obliga a que sea algo muy parecido. Tiene que ser la misma composición cuantitativa y cualitativa en cuanto a los principios activos. Tiene que ser la misma forma terapéutica, vía de administración y dosificación. Y además debe contar ese medicamento, y esa información la tendremos en las bases de datos, de que esté autorizado, lógicamente, para la especie a la que se trata. Bien, hago referencia a los animales productores, aunque aquí creo que no es muy habitual, pero en caso de que se destinase o se dispensase un medicamento distinto al recetado para un animal productor, habría que aplicar otro medicamento que tenga un tiempo de espera inferior o igual como máximo al que se ha sustituido. Bien. En cuanto al artículo 21, bueno, pues nos da una serie de detalles de cómo tienen que estar las instalaciones del establecimiento minorista o dispensador, que pues, tampoco las voy a desarrollar demasiado para que no se alargue esto, pero bueno, pues son las que os podéis imaginar en cuanto a condiciones de tener pues, los medicamentos que van a estar refrigerados adecuadamente, en cuanto a tenerlos separados, etcétera. Y bueno, pues como curiosidad o como de alguna manera novedad, que realmente tampoco es novedad, pero bueno, no suele ser habitual, pues la identificación en el exterior de medicamentos veterinarios y el número de registro del establecimiento. Bien, el artículo 25, ya lo hemos visto antes, que lo hacía el reglamento, regula y tiene en cuenta la venta de medicamentos veterinarios que no estén sujetos a prescripción. ¿eh? Tampoco me voy a alargar demasiado en eso. El artículo 36 lo que hace es, pues, adopta y transcribe términos generales la cascada de prescripción, más que transcribir, lo que hace es referirse a los artículos correspondientes del reglamento, que son el 112, 113 y 114, y lo que hace es añadir una excepción y dice que, bueno, que el veterinario podrá saltarse esa cascada de prescripción en caso de que esté demostrada la falta de eficacia del medicamento veterinario, digamos, que sería en principio apropiado para esa patología y esa especie. Bien, y el artículo 37 recoge esos nuevos datos obligatorios de la receta que ya comentábamos, que también recoge y amplía mucho el reglamento europeo y no solamente los menciona en el artículo 37, sino que hay un anexo, el anexo tercero, en el cual se detalla. Los que hayáis visto recientemente pues, las recetas de Nexomed, ahí están todos incluidos. Os podéis hacer una idea un poco de la diferencia de la información que se recoge en estas recetas respecto de la que se recogía anteriormente pues, en los talonarios que había. Lógicamente, pues como ya hemos dicho antes, pues para lidiar con esto, sobre todo desde el punto de vista del prescriptor, para poder rellenarlo fácilmente, pues nos tenemos que ir a la receta digital y eso es un poco lo que el legislador también nos está empujando a hacer. Bien. También terminando respecto de estas cuestiones, el artículo 37.7 establece los plazos de caducidad de las recetas, el plazo que debe transcurrir entre la prescripción y el inicio del tratamiento, y vemos que serían 3. Para los antibióticos tendríamos 5 días, esto se debe indicar también en la receta, es una de las cosas que se añade como novedad. Los crónicos siguen igual que antes, sería el plazo de 90 días o de 3 meses, siendo puristas se menciona 3 meses. Y en preventivos para animales de compañía se establece un plazo de 6 meses, un plazo un poco superior. Bien,
Y por último, respecto de los anexos que hay en el reglamento, pues bueno, pues tenemos como importantes el anexo primero, que lo que hace es establecer las restricciones según categorías de antibióticos, y entonces lo que establece es una serie de categorías que, como veis ahí, están como si dijésemos en sentido inverso al abecedario, pero es porque la más habitual que vamos a tener, la primera elección va a ser todos aquellos medicamentos antibióticos de categoría D. Si no los hubiese y con ciertas cautelas, pues pasaríamos al C, luego al B o a la que serían los más restrictivos. Bien, y por último, el anexo 3 respecto de los datos mínimos de la receta veterinaria. Bien, que ya los hemos mencionado y que ahí los recoge. Incluso se plantea la posibilidad de crear un modelo europeo, pero que todavía no se ha hecho. Bien, ¿cuál es la situación actual en España respecto de la cuestión de los medicamentos veterinarios? Bueno, pues que como ya hemos visto, solamente pueden dispensar las farmacias, pero la realidad, como todos sabéis, es que es muy habitual que los veterinarios dispensen y, bueno, poco a poco y en los últimos, diría que en el último año, en los últimos 2 años, sí que el cliente va acudiendo cada vez más a la farmacia. Desde Nexomed estamos viendo ese incremento, pero no había esa costumbre, ¿no?, de comprar el medicamento veterinario en la farmacia, o era relativamente excepcional. No era la pauta habitual, que es lo que debería ser de acuerdo con la normativa. Bien, la situación actual, pues es que no suele haber disponibilidad en las farmacias de medicamento veterinario en cuanto a que las farmacias no tienen un stock, sino que lo que hacen es pedir el medicamento veterinario y bueno, pues esto en ocasiones suele generar que tarde un cierto tiempo, pues porque la farmacia tiene que pedir o normalmente suele pedir pues el medicamento a su distribuidor de Humana, su distribuidor de Humana lo pide al medicamento al distribuidor veterinario, el distribuidor veterinario otra vez se lo envía al distribuidor de Humana y este a la farmacia. Entonces, bueno, lógicamente, pues si tardaba cierto tiempo, el cliente dejaba de recogerlo, pues porque ya pasados 3 días, pues lógicamente, pues el animal o se ha curado o se ha muerto, ¿no? Pero bueno, hombre, lógicamente también hay farmacias que encargan directamente a los distribuidores veterinarios y eso acorta los tiempos, pero bueno, muchas veces ocurre esto que acabamos de comentar. Bien, lógicamente tener en stock, todo el mundo lo conoce, no sale a cuenta, no merece la pena, pues porque al final es un producto que hasta ahora no salía demasiado, con lo cual pues tenemos un producto que se nos puede caducar. En tema de medicamento veterinario, pues la obligación de prescribir por medicamento y no por principio activo nos limita más, porque encima teníamos que ir al medicamento concreto. Y luego, pues lógicamente, en estos medicamentos que, como ya sabéis, no están limitados, no tienen su precio limitado y que tienen un precio superior al de humano, pues el tener que hacer una inversión que no sabes si va a salir, ¿no? No sabes qué productos se van a vender más o menos, pues realmente hace que realmente no te merezca la pena. Y dices, oye, yo lo pido y si me llega a tiempo, pues bien, y si no, pues no lo tengo, punto. Vale. Por último, respecto de la situación actual, pues bueno, pues es un producto que el medicamento veterinario que no es tan conocido como cualquier otro medicamento por las farmacias, simplemente porque no tiene tanta rotación, no tiene tanto uso. A unas farmacias sí, a otras no, pero a muchas farmacias pues genera una cierta incertidumbre, decir, bueno, ¿cómo va este medicamento? ¿Qué indicaciones pueda tener? ¿Qué contraindicaciones? ¿Qué interacciones? Como aconsejo al cliente, es un medicamento de alguna manera un poco desconocido y bueno, y lógicamente, pues esa situación que había, que comentamos o que hay todavía, es que hay esa cierta falta de comunicación entre veterinarios y farmacias, salvo la típica farmacia o el típico veterinario que tiene una farmacia al lado y ya tienen, bueno, pues su forma de funcionar de aquella manera, pero que, bueno, que realmente lo que ocasionaba es que al no estar conectado, el tráfico entre uno y otro, pues que no llegasen tanto las recetas a las farmacias, porque no había alternativas. Entonces, al final, esta digitalización lo que pretende es pues, conectar a unos y a otros. Y entonces, como prólogo a la demostración que va a hacer ICIAR, bueno, pues comentar un poco cuáles son o cuál entendemos desde Nexomed que es la solución, que es lógicamente pues conectar a todos los agentes, no solamente al veterinario con la farmacia, sino a todos los agentes involucrados, entre los cuales estaría también
el distribuidor y que esa vía de comunicación pues, facilite el flujo y el funcionamiento normal y la dispensación normal de las recetas. Bien, entonces aquí entramos un poco en qué es lo que es Nexomed. Pues Nexomed, como decimos, es una herramienta digital, es un canal de comunicación y de gestión de esa receta veterinaria. En cuanto a, como farmacias, ¿para qué nos puede servir Nexomed? Bueno, pues en primer lugar, lógicamente es un nuevo canal de venta, lo que nos da es acceso a recetas veterinarias conectando con el veterinario. Lógicamente la palabra nexo pues tiene su motivo y es esa unión, esa conexión entre unos y otros que facilite que la receta llegue a la farmacia. Bien, también es un canal de compra, porque bueno, no solamente nos conecta con las recetas que nos llegan del veterinario y que cuando las dispensamos, por ejemplo, pues evitan que el veterinario pueda volver a, perdón, que el usuario, el cliente pueda volver a utilizarla, sino que también nos conecta con el distribuidor veterinario y nosotros podemos hacer compras online de una forma rápida, pues ya sea pues para cuando nos llega una receta vía Nexomed para encargar ese medicamento y que llegue a la mayor brevedad al cliente y lo podemos encargar a cualquiera de los veterinarios o perdón, distribuidores que están adheridos a Nexomed o para recetas que nos vengan pues, por otra vía externa que no tenga nada que ver con Nexomed y que, bueno, pues queramos pedir ese medicamento o bien incluso pues, si queremos tener stock porque vemos que determinados medicamentos pues, son una compra recurrente o determinados clientes pues, que tienen enfermedades crónicas, etc. También desde el punto de vista de administración, lógicamente, pues facilita el tener las recetas en la nube en vez de en un cajón, si vamos a tener que generar informes o si vamos a tener que dar cumplida cuenta de las obligaciones con las autoridades, ¿no? En cuanto a las inspecciones que nos puedan hacer, pues bueno, pues en formato digital siempre todo es más fácil de recuperar. Además de esa tramitación electrónica de la receta. Bien, en cuanto a información técnica, hablábamos antes un poco de la incertidumbre y eso es algo que desde el principio se nos trasladaba de muchas farmacias. Decían, oye, a mí me interesaría tener la información del medicamento cuanto antes, ¿no? En cuanto llegue la receta y antes de que venga el cliente, pues tener esa información pues, para poder informarle adecuadamente, pues como decimos eso, de interacciones, contraindicaciones, etcétera. Entonces, bueno, aquí en Nexomed lo que facilita es que no te hace falta tener una formación inicial en medicamentos veterinarios, sino que tú vas a tener acceso, los que uséis habitualmente en Nexomed ya lo conoceréis y los que no, pues lo veréis ahora, pero tendréis acceso a toda la información del medicamento y que está además actualizada en tiempo real. Está conectado con la base de datos de la Agencia Española del Medicamento y cuando, por ejemplo, se modifica el prospecto, pues tenéis ese acceso directo y por lo tanto el prospecto actualizado. Bien, lógicamente desde el punto de vista comercial, pues ayuda al posicionamiento porque pues, si uno de cada 4 clientes pues tiene un animal de compañía, pues el que sepan que vendemos medicamentos veterinarios, pues lógicamente nos va a ayudar no solamente a que tengan una mejor percepción nuestra, sino también pues a ventas cruzadas, etcétera, ¿no? El hecho de utilizar las nuevas tecnologías y de estar un poco pues a la última, pues digamos que nos diferencia, pues eso, no solamente en utilizarlo, sino también cuando pues al cliente le llega la receta y la puede tener en el móvil en vez de en un papel, hombre, pues esto también, aparte de la facilidad de gestión, da una imagen de modernidad bueno, que siempre es positiva. Los avisos al SMS, de SMS al cliente, también es algo que nos diferencia. Cuando el cliente recibe, esto lo explicará Iciar ahora, pero bueno, cuando se emite la receta y la farmacia dice en Nexomed que ya tiene el medicamento disponible, ya sea porque lo tuviese en stock o porque ya lo ha pedido y le ha llegado, le va a llegar un aviso al cliente que por SMS para que pueda recogerlo. Esto, lógicamente, acorta tiempos y es otro motivo de diferenciación. Bien, rentabilidad económica, bueno, todos conocéis que no está limitado, ya lo hemos dicho varias veces, el precio del medicamento veterinario y el precio medio, pues bueno, pues va fluctuando, pero bueno, pero puede andar por alrededor de los 25 euros. Lógicamente también la posibilidad, desde el punto de vista de rentabilidad económica, de comprar directamente el distribuidor veterinario sin intermediarios y además sin gasto de envío, los distribuidores que en este momento están en Nexomed, que son Comercial Samaniego y Covegan,
no cobran gastos de envío a la farmacia, pues bueno, pues lógicamente también nos supone un ahorro. Y como ya hemos dicho también, pues anteriormente, las ventas cruzadas de otros productos, de estos clientes que vienen a comprar medicamento veterinario, pues de otros productos que tengamos o incluso la venta de prescripción excepcional, porque las recetas veterinarias pues muchas veces son, como ya hemos visto, pues de productos de humana que lógicamente con más facilidad tendremos en el stock de nuestras farmacias. Bien, ya lo hemos comentado anteriormente, con lo cual no me voy a entretener, no hace falta tener un stock, no requiere esa inversión y nos soluciona esos problemas que planteábamos, ¿no? De qué comprar para el stock, de las caducidades, etcétera. Luego tenemos también la posibilidad de que, en caso de que nosotros encarguemos un medicamento veterinario y no vengan a recoger, el cliente, pues porque al final se ha ido a otra farmacia o por lo que sea, a través de Nexomed sí que se puede devolver los medicamentos no retirados y evitamos pues, el tener ese gasto innecesario. Bien, y lógicamente también nos permite cumplir con la ley, con todas aquellas circunstancias que ya hemos ido comentando y que tampoco me voy a alargar demasiado. En cuanto a seguridad, lógicamente, pues también en la utilización de copias de seguridad en la nube o de tener un código único de receta para que no se puedan copiar. Esto es algo que os habrá pasado más de una vez, pero la típica persona que viene con una receta y que fotocopia, conocemos casos de que fotocopias durante años de la misma receta reutilizándola. Entonces, aquí sí que, y esto lo hemos hablado también con el colegio bastante, con el colegio de farmacéuticos, bueno, queremos concienciar un poco de la importancia de dispensar la receta para que no se pueda volver a utilizar. El proceso no acaba cuando dispensamos físicamente la receta, sino que es importante que lo anotemos y utilizando Nexomed, que dispensemos en Nexomed, que anotemos que se ha dispensado esa receta para que así en el sistema ya conste que se ha dispensado y que no se pueda volver a utilizar. Esto es una cuestión de seguridad que nos requiere poco esfuerzo, pero bueno, que creemos que es importante y que incidimos por motivos obvios, ¿no? Pero sí, creo que es muy importante el dispensar siempre y hay que enfatizarlo. Bien, y lógicamente, pues otras medidas de seguridad también, como la firma digital o lo que todos conocemos respecto de las herramientas digitales de posibilitar pues, el filtros, informes, etcétera. Bien, dicho todo esto, yo creo que vamos a la parte un poco más, quizás más cómoda, que es ver realmente cómo funciona y cómo se aplica todo esto en el día a día. Y para ello, pues os voy a pasar a ICIAR y haremos pues una demostración en vivo, pues un poco de lo que serían los distintos procesos. Vamos a ver. Así que nada, cuando quieras, lo que vamos a hacer es compartir. Compartimos pantalla. Y Bueno, buenas tardes. Ya estamos en la pantalla Nexomed, ya hemos entrado. Lógicamente habéis entrado con el correo electrónico y con un código de usuario que os ha dado el Colegio de Veterinario de Farmacia. Es aconsejable que ese código lo cambiéis, cambiando lógicamente en mis datos abajo cambiar contraseña de modo sencillo y como cualquier otra página, ¿vale? Volvemos a inicio y vamos a empezar. Bueno, cuanto mejor controléis y rellenéis los datos, mayor comunicación entre nosotros tendremos. Si en algún momento desde el panel de administración vemos alguna cosa rara, os llamamos para que haya mayor comunicación y mayor servicio a usuario final, ¿vale? Por agilizar los tiempos, siempre buscando el bien de la mascota y la aceleración en el proceso. Si volvemos a inicio, llega un cliente, vamos a ir ya a la primera posibilidad que nos llegue con una receta en papel. La receta en papel, nosotros tenemos arriba un código que lo podemos escanear y ya accedemos directamente a la receta asignándola a nuestra farmacia. En este caso vamos a meter directamente el código de receta. Lo meto manual porque no tenemos aquí pistola.
Esto se podría hacer igualmente, ¿no? Con una pistola Eso es. láser, las típicas, escaneando ya sea el código QR o el código de barras, ¿verdad? Eso es Y muchísimo más cómodo y más rápido, por supuesto. eso es. Pero bueno, para quien no tenga la receta o tenga la receta, el aparato estropeado en un momento dado, bueno, pues haría lo que está haciendo ahora Iciar. El código asignado es un código único de muy difícil copia. Lo bueno que tiene es que son, bueno, como las recetas de humana de privadas, más o menos es similar, ¿vale? Y lo que buscamos es siempre esa seguridad en la receta para que nadie pueda plagiarlo. Una vez ahí, vamos vale, o lo hemos hecho mal y entonces o está caducada la receta. Esa es la primera práctica que es súper importante. En el caso que ya la hemos asignado, no sé si repetirlo o... Bueno, sí, vamos a Utilizar alguna repetirlo. nueva. Sí, bueno, podemos coger ya una vez que vemos la flecha y la asignamos o la guardamos la receta y entra dentro de nuestras recetas disponibles. Aparecería entonces Tenemos aquí, eso es, Ujú. tenemos aquí las recetas disponibles que son las que nosotros ya tenemos asignadas a nuestra farmacia. Esta asignación puede ser o bien como lo hemos hecho nosotros, que es cuando llega un cliente a nuestra farmacia con una receta en papel, o bien desde su teléfono móvil que ha elegido nuestra farmacia para la dispensación. Una vez que ya ha elegido nuestra farmacia y la tenemos asignada, tenemos aquí el nombre del propietario, podemos ver la receta en un formato reducido con los datos del propietario, su teléfono por si queremos, la especie, que es muy ahora con el nuevo cambio es importante tenerla, y el tipo de receta, ¿vale? Ya tenemos también que el tipo de receta es terapéutico. Esto antes no hacía falta que estuviese, ahora sí. Es uno de los nuevos campos, ¿no? Eso es, ¿vale? El código de receta único y demás. Por aclarar un poco, a lo mejor, el tema de si es terapéutico o no, realmente en el día a día de una farmacia no va a tener tanta importancia porque normalmente casi todas van a ser terapéuticas. Podría haber otros dos tipos más, que sería el metafiláctico y el profiláctico, que como os podéis imaginar son más de cara a especies productoras de alimentos. Metafiláctico, para que no conozca el concepto, es cuando dentro de un grupo de animales se detecta que hay uno que tenga una enfermedad, sobre todo esto va para el tema de antibióticos, y entonces, pues bueno, pues al final se les da el antibiótico a todo el grupo de animales, pues para evitar la propagación de esa enfermedad. Y el profiláctico, pues vendría a ser más o menos lo mismo, ya, eso ya lo conocéis. Entonces, realmente en el día a día os vais a encontrar siempre con tipo de receta terapéutico. Vale, los estados nos van a marcar siempre en qué proceso está la receta. En este caso es una prescripción excepcional, con lo cual vemos en nuestra farmacia que lo tenemos disponible, ¿vale? Vamos al inicio, ahí hemos visto, estamos en proceso de vista de la receta. Aquí estamos viendo la farmacia y le vamos a decir que sí, que este medicamento ya lo tenemos en nuestra despensa, ¿vale? Una vez que ya está preparado el contenido de la receta, le vamos a dar a continuar y, con esta acción lo que vamos a hacer es mandar a nuestro cliente final un mensaje. En este caso, si él está ya en la farmacia no es necesario, pero si nos lo ha hecho desde el móvil, ya le decimos que puede pasar a recogerlo cuando quiera, ¿vale? O sea, esto entonces, para aclararnos un poquito, si nosotros ya vemos cuando, con esa receta que hemos recibido, ya sea porque la ha mandado el veterinario por Nexomed y nos ha aparecido en la bandeja de entrada o porque la hemos La ha escaneado mandado el usuario. El usuario ha elegido o el nuestra usuario, farmacia eso y es. al elegir nuestra farmacia, nosotros ya hemos recibido, por un lado, un mail que hay una receta asignada a nuestra farmacia, Ujú. ¿vale? Y por otro lado, dentro de la plataforma Nexomed, ya vemos
que tenemos esta receta en nuestra bandeja. O sea que es importante que Vale. estemos pendientes o bien de la aplicación o bien del O email bien del también, mail, eso para es. enterarnos de que viene una receta y poder gestionarlo a tiempo, ¿no? Eso es. Aquí, si tenemos minimizado el email en nuestro ordenador, enseguida vamos a ver que nos ha llegado una receta Nexomed, con lo cual podemos cambiar el estado de la receta y tener una comunicación directa con nuestro cliente. Con el cliente. ¿Vale? Entonces aquí hemos visto o bien que la tenemos en stock, por ejemplo, ¿no? Correcto. O bien que la hemos pedido y ya nos ha llegado, ¿no? Y entonces le hemos dado y le hemos avisado Vale. al cliente, ¿verdad? Esa misma receta, una vez que el cliente ya ha visto que está en la farmacia, viene y tenemos un lápiz en la parte derecha, ¿vale? Para poder asignar que ya la vamos a dispensar. Cuando nosotros cerremos todo el proceso de la receta, ya tendríamos todos los pasos de que la receta ha sido asignada correctamente y dentro de nuestra bandeja de recetas estaría entregada. Aquí vemos que podemos ver el proceso ya está entregado en el estado de esta receta y también podemos ver en un PDF guardado en la nube de nuestra farmacia la receta completa con los campos correctos, con toda la legislación actual y futura, próximo, ¿vale? Y con las fechas de emisión, caducidad y dispensación que queda guardado digitalmente, ¿vale? Salimos de la receta y vamos a ir al siguiente paso. Una vez que ya hemos hecho una receta excepcional, que sería medicamento de humana, vamos a ir a una receta veterinaria. En este caso, tenemos en nuestra bandeja de inicio las que están disponibles y hemos hecho algunas prácticas para no perder el tiempo de las que puedan estar pendientes de tramitación. Vamos a la primera receta, ¿vale? Por ejemplo, vemos el ojo siempre es para ver, ahí vamos a ver un precio aproximado recomendado de venta al público, que no hay por qué respetar, cada farmacia lleva su criterio, ¿vale? Vamos a ver una información del medicamento, que es una ficha técnica, ¿vale? Laboratorio, con los datos características, eso es, tipo de tratamiento, posología, dosis, que viene en la receta según recomendaciones del veterinario y al mismo tiempo, aparte de esa ficha técnica, nos iríamos al Cimabet, que viene un poquito todo el prospecto completo, ¿vale? Esto sería la ficha de la receta y lo que vamos a hacer, podemos ir aquí arriba a seleccionar el distribuidor o de manera más cómoda, si tenemos más trabajo, directamente desde la primera ficha. Una vez que elegimos el distribuidor, vamos a los distribuidores que están convenidos con Nexomed, por ejemplo, Covegan, ¿vale? Nos entregará el medicamento entre 12 y 24 horas. Tendremos las tres opciones, ¿no? Sí, podemos, eso es, sin distribuidor, porque o lo tengo yo, prefiero pedir a mis distribuidores, o Covegan o Samaniego, ¿vale? Aquí ya hemos elegido el distribuidor, ¿vale? Y ya vemos que el proceso de la receta ha cambiado y el estado de nuestra receta está en preparación. Nos vamos a falsear un poquito el proceso. Y desde aquí lo que vamos a hacer es forzar para que el distribuidor nos lo sirva muy rápido, muy rápido, muy rápido. Para que se entienda bien, esto es un entorno de pruebas, entonces estamos haciendo que el distribuidor, digamos, nosotros hemos solicitado el medicamento de la receta en la forma que hemos visto, sin tener que entrar en estos botoncitos de información que podemos entrar para comprobar cómo es la receta, pero si no, si queremos, en este otro botoncito que tenemos aquí, con estos tres cubos,
con forma de castillo, pues ahí iríamos a seleccionar el distribuidor o a seleccionar ningún distribuidor, lo que quisiésemos en cada caso, y entonces mandaríamos ese aviso al distribuidor. ¿Cuándo tenemos esto? Ya lo hemos dicho, pero por recapitular un poquillo, cuando el cliente ya ha salido del veterinario y entonces tiene la receta en su móvil y dice, bueno, voy a avisar a mi farmacia de confianza o a la que me resulta más conveniente, voy a seleccionarla para que le llegue un aviso de que le viene una receta. Y entonces ahí es cuando nos aparece en nuestra bandeja de entrada, como hemos visto al principio, y ahí es donde nosotros ya la podemos tramitar. Si es un producto que ya lo tenemos, como hemos visto también en la primera parte, pues lo que haríamos sería directamente avisar de que está disponible para que le llegue un SMS al cliente y venga a recogerla y luego la dispensamos. Y si no, en esta otra vía, que es la de un producto de medicamento veterinario, que quizás lo tengamos que encargar a un distribuidor, al que sea, o que queramos tramitarla sin distribuidor, pues entonces iríamos a esta parte de aquí, como decíamos, a este botón, a este icono, en el cual haríamos esa selección de o bien ningún distribuidor o bien cualquiera de los que estén adheridos a Nexomed. En este caso, al ser un entorno de pruebas, lo que ha hecho ICIAR es asignarlo a un distribuidor y desde fuera va a hacer la función como del distribuidor que lo recibe y lo envía, y entonces el siguiente paso sería que nosotros lo recibiríamos en la farmacia, o bien, si es por una vía externa, pues igualmente se recibiría y entonces, ahora lo veremos, pero bueno, sería, me adelanto un poquito, el mismo proceso que es dispensar la receta. Avisamos, decimos que ya está disponible y el cliente recibe el aviso, llega a la farmacia y entonces nosotros le daríamos a dispensar y entonces pues podría ya cerrarse el ciclo completamente. Vale. Ahora mismo está en el transporte, ¿vale? Y veremos enseguida que ya nos ha llegado. Aparece el avión en las acciones en el lado derecho, vemos que está enviado y viene el transportista y nos lo entrega. Le vamos a decir que sí, que lo hemos recibido. Es el momento en el que automáticamente el sistema envía un SMS a nuestro cliente para decir que el medicamento veterinario ya lo puede recoger, ya está en su farmacia. Vemos que cambia el estado y que ahora mismo nos va a figurar, por si acaso. Actualízalo, sí. Sí, sí. Bueno, aquí vale, ya está como no dispensado, estamos esperando una recogida y nosotros somos los que cuando venga el cliente le vamos a decir que ya lo hemos dispensado. Pues todavía no nos deja vale, o sea, por los tiempos, porque lógicamente esto lleva un proceso. Entonces, Vamos a volver. para que nos entendamos, entonces el avión, lo que sería el Vale. botón del avión sería, nos indicaría. Nos indicaría que el medicamento ya ha llegado a nuestra farmacia y que nosotros ya hemos recibido el medicamento del distribuidor. Vale, o sea, ¿vale? Y lo que le dice al cliente, al usuario, es que ya tenemos el medicamento en nuestra farmacia. Vale, o sea, cuando lo recibimos, le damos al avión para avisar al cliente de que ya ha llegado. Es fundamental esa comunicación porque el cliente probablemente esté esperando cuándo va a venir a la farmacia por el medicamento y en lugar de llamarnos a ver si ha llegado o nosotros llamarle cuando ha llegado, se comunica todo mediante SMS de forma automática. El icono del avión aterrizando es que Sí, el paquete aterrizando, ¿no? El paquete ya llega. Vale, entonces ya le avisa y y una viene a vez recogerlo. ahí, eso es, viene a recogerlo, tenemos otra vez el lápiz y ahí es cuando nosotros lo vamos a dispensar. Ajá. Tenemos la opción de dejar en espera, todavía no viene el cliente, de devolverlo. Ajá. Si no viniese el cliente, de quedarme con el producto. El cliente no ha venido, pero prefiero quedármelo, o que venga el cliente de forma habitual y dispensarlo. ¿Vale? Una vez que ya hemos elegido dispensar, cerramos el ciclo y la receta ya está dispensada correctamente y se archiva en la nube de forma tramitada por completo. ¿Vale? Tardará un momento en actualizarse, pero generalmente si vamos a recetas y volvemos ya está entregada. Al actualizar la página, ¿no? Claro. Ya cambia el estado, aunque ya cuando entrábamos se veía dentro, ¿no? Sí, Que ya sí, ponía el estado actualizado. dentro de lo que es la receta ya está modificado, pero lo que se queda al final hay que refrescar el sistema. Ajá. Y el siguiente paso, elegimos en una receta que también es veterinaria, hemos decidido hacerlo sin distribuidor.
preferimos, lo tenemos en nuestra despensa o elegimos un distribuidor que no está dentro de Nexomed. Haríamos el mismo proceso, continuamos, pero ya todo debe ser manual. Evidentemente, Nexomed no sabe, ya no llega más allá. Lo único que sí que vamos a hacer es dispensarla, lógicamente, de la forma normal y que se quede dispensada y guardada en nuestra base de datos de Nexomed exactamente igual. Habría una parte del proceso que iría externo, ¿no? Con otro Eso es, distribuidor o porque lo tenemos también claro, en el stock. Y entonces aquí lo que sí que hacemos al final es cuando la dispensamos, la marcamos como dispensada para que no se pueda utilizar otra vez la receta, correcto, ¿no? correcto. La receta está asignada a nuestra despensa y el usuario final ya la ha recogido. Ajá. Y hacemos que todo el proceso sea exactamente igual que en los casos anteriores, tanto en excepcional como en veterinario, pero que hemos elegido el distribuidor de Nexomed. Vale. ¿Vale? Nos llega el siguiente caso, porque sería que nos llega una receta que no es de Nexomed y que no tenemos el medicamento. Podemos acceder a pedidos y aquí, hacer un nuevo pedido. En este nuevo pedido, nosotros podemos exactamente elegir distribuidor. Si no tiene dentro de Nexomed, si fuese por fuera, Nexomed no tiene nada que ver, no entraría aquí en este caso. Con lo cual vamos a elegir, podemos buscar el medicamento que nos piden por principio activo, por nombre, como lo tenemos en la receta. Va a ser muy sencillo buscarlo. Vamos al Clavulade. Y tenemos la disponibilidad dentro de los distribuidores. Podemos conocer también la información del producto, la tabla de posología, el prospecto y podemos agregar. En este caso vamos a agregar un producto, el Clavulade, y le damos a enviar pedido. Automáticamente el distribuidor seguirá el mismo proceso que lo que ha seguido en la receta de un medicamento veterinario. ¿Vale? Y lo tendríamos ya esperando. Cuando llegue nos llegará el avión y todo exactamente igual. Irá cambiando el estado en función de cómo vaya llegando el medicamento y ya está. Y aquí tenemos lo que hemos pedido, la cantidad, el precio nos vendría y pues como si fuese un albarán de compra habitual. Pues en resumen, eso, iríamos ahí arriba a la derecha, ¿no? Al nuevo pedido. Sí, Ahí tendríamos, esto sí que un poco de lo que he comentado yo antes, este sería el árbol que ven los correcto, veterinarios, eso es. esa organización por familias que resulta más cómoda que la décima vez, por lo que decimos, porque que es tan completa que es muy difícil de manejar. Aparte que luego tiene los buscadores, no está homogeneizado todo, por ejemplo. Entonces, en ciertos medicamentos, pues a lo mejor pone perros, en otros pone canina. Entonces, hay muchas veces que es complicado de encontrar cosas. Sin embargo, aquí, pues bueno, pues iremos por familias. Si queremos buscar o sabemos en qué familia está, si no con el buscador, como ha enseñado Iciar, pues podríamos pues ir localizando las distintas presentaciones en este caso, pues podríamos hacerlo por este árbol o buscando en la Box por ejemplo. La I oscura que os figura aquí sería una presentación que ahora mismo no está disponible dentro de los distribuidores Nexomed, ¿vale? Lo que facilita al veterinario a la hora de prescribir buscando siempre lo más óptimo para el animal, pero también buscando presentaciones que se le puedan administrar lo antes posible. Y bueno, y entonces, por recapitular también, ¿no? Y entonces, una vez que ya hemos elegido el medicamento que quisiéramos pedir, es simplemente darle a la cruz, como la Añadir, típica eso tienda, es. añadir al carrito para que nos entendamos y ahí ya nos saldría, ¿no? Habría que seleccionar primero el distribuidor, porque si no, Claro, lógicamente no tenemos a quién pedírselo. Y luego entonces ya estaría activado el pedido, ¿no? sí. No sé si lo hemos hecho La búsqueda es del todo. intuitiva. Si vosotros buscáis con los 3 primeros dígitos, las 3 primeras letras o las del medio de cualquier medicamento, os van a aparecer
Ujú. ¿vale? Los medicamentos que las tengan, de forma que es muy cómoda. Por nombre, por principio activo. Eso es, se Luego, una puede, vez que lo tenemos en el carrito también, ¿no? A ver, se puede eso es. añadir Aquí si ya nos queremos aparecerá el carrito y más cantidad, ¿no? correcto. Esto es lo que ya hemos añadido y se va a ir sumando si vamos añadiendo más cosas. Si es por una receta, lo más rápido es enviarlo y ya está. Si queremos tener un poquito de stock en nuestra farmacia, pues ya podemos ver lo que nos interesa más. Y aquí tenemos la información del medicamento. Exactamente igual que en el caso anterior, esto es una ficha de producto, ¿vale? Y luego, si queremos vaciar, pues vaciamos y ya está. quitarlo Eso porque nos es. hemos confundido, ¿no? Entonces lo podemos quitar desde Lo ahí, ¿verdad? borramos y ya está. Vale. Y si no, ahora habría que ver el enviar pedido, ¿no? Que Eso sería, es. Una vez que hemos decidido que queremos elegir eh, un Doxibactin, pues lo aceptamos y lo enviamos. arriba a la derecha. Vale. Eso es. Y ya tendríamos en recetas las dispensadas y en pedidos lo que hemos pedido ahora mismo y la estimación de precio. Vale. Siempre queremos recordaros que si tenéis cualquier duda a nivel de aplicación, tenéis un teléfono que es el 91 000 8999 para cualquier duda, problema, manejo, lo que haga falta. ¿Vale? Y yo creo que la explicación práctica serían estos 4 casos, que son los 4 casos habituales. Ujú. ¿Vale? Bueno, pues dicho todo esto, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Tenemos aquí una persona que ha llegado a última hora. Mm, creo que está. Vale. Vamos a ver si hubiese alguna pregunta. Podéis escribirla en el chat y os contestaríamos a las preguntas. Nos hemos alargado un poquito del tiempo. Y si no, pues también comentaros que para el que quiera volver a ver la charla o tenga cualquier duda respecto a tanto a la parte legal como el funcionamiento, etcétera, esto lo colocaremos en el canal de Nexomed de YouTube, que simplemente tecleando Nexomed en YouTube, pues accedéis al mismo, ahí tenéis los vídeos, hay algún vídeo explicativo también del funcionamiento de la parte de farmacia y sí, y entonces, bueno, pues ahí tendréis toda la información, incluso el propio vídeo este. Sí, la Nos pregunta que preguntan. nos preguntan que repitamos el teléfono, ¿vale? El teléfono de atención es el 91 000 8999. Vamos a poner también aquí en el chat 91 000 8 999. 999. Eso es, para que Vale, lo y tengáis. si os registráis en la plataforma para poder acceder y enredar un poquito lo que es la operativa habitual, por favor actualizar los datos y si queréis que os enviemos directamente a través de mail el enlace, no hay ningún problema. Eso es. Tenéis más información también en www.nexomed.es. Ahí pues tenéis información general, información, dado que todas las farmacias de Navarra están de alta en Nexomed, estáis todas de alta. Si hubiese alguna farmacia que no hubiese entrado todavía, al entrar podrá cambiar sus claves bueno, pues operar normalmente, pero bueno, si fuese una farmacia que es pues, de Granada, por ejemplo, que no estuviese de alta, pues ahí también puede hacer el alta, hay cierta información bueno, y poco más, pues eso, animaros a que si queréis volver a ver la charla, vayáis dentro de unos días estará en el canal de Nexomed y se irán actualizando y poniendo novedades. Os podéis suscribir y darle a la campanita y allí pues os avisan de si hay novedades. Y nada, daros a todos pues las gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y esperamos haberos podido por lo menos aclarar un poquito de qué es lo que viene en cuanto a novedades, de cómo funciona Nexomed, sin perjuicio de estar a vuestra disposición, pues tanto en el teléfono que acaba de decir ICIAR como por email o toda la información tanto del teléfono como del email lo tenéis en la página web y nada, queda a vuestra disposición para lo que necesitáis.
Así que nada, por nuestra parte, muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Adiós.